Cordial saludo. Hoy les vamos a presentar el proyecto de ecuaciones diferenciales, el cual consiste en modelos con sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Los integrantes del grupo son Sebastián Castrillón Gavanzo, mi persona, Sara Durley Mina Quintero, de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Envigado. Nuestro trabajo consiste en desarrollar un modelo matemático que implemente ecuaciones diferenciales de primer orden, realizando 3 variaciones al modelo y observando cómo éstas influyen en el mismo. También hay que tener en cuenta que vamos a considerar 2 conceptos, el modelo matemático y ecuaciones diferenciales, y que la aplicación de un modelo matemático en ecuaciones diferenciales nos permitirá comprender el sistema, cómo funciona, y observar los cambios y cómo influyen en este. Nuestro trabajo consiste en desarrollar un modelo matemático que implemente ecuaciones diferenciales de primer orden, realizando 3 variaciones al modelo y observando cómo éstas influyen en el mismo. También hay que tener en cuenta que vamos a considerar 2 conceptos, el modelo matemático y ecuaciones diferenciales, y que la aplicación de un modelo matemático en ecuaciones diferenciales nos permitirá comprender el sistema, cómo funciona, y observar los cambios y cómo influyen en este. El marco teórico va a consistir en 2 conceptos ya dichos previamente, modelos matemáticos y ecuaciones diferenciales. Un modelo matemático, en pocas palabras, pretende imitar la realidad en términos matemáticos. En un contexto científico e ingenieril es la integración de fórmulas y o sistemas de ecuaciones que describen un fenómeno real. Esta descripción es de forma cuantitativa y lo que busca es predecir un comportamiento en lo cual es parecido en gran parte al comportamiento real. Por otro lado, tendremos la definición de ecuaciones diferenciales, que son aquellas ecuaciones que contienen derivadas de una o más funciones con respecto a una o más variables independientes. En este trabajo solamente nos vamos a centrar en ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales tienen derivadas de funciones de una sola variable independiente. Un ejemplo de ello serían las siguientes. Además, se trabajarán las ecuaciones diferenciales de primer orden. Esto significa que no se usará ni se explicará a fondo ecuaciones con órdenes diferentes a este. El orden de una ecuación diferencial está determinado por la derivada de orden más alto que aparece en dicha ecuación. Algunos ejemplos serían los siguientes. Teniendo en cuenta esto, es prudente mencionar que una ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal si está formada por la suma de términos lineales. La variable dependiente y todas sus derivadas son de grado 1. En su estructura no hay productos o funciones trascendentales en relación con las variables dependientes. Cuando no se cumple lo anterior, el nombre de ecuación diferencial es no lineal. La estructura de ecuaciones diferenciales lineal es de la siguiente forma. Y además, cuando hablamos de valores iniciales o de frontera, hablamos de condiciones dadas que la solución debe satisfacer. Esto nos permite hallar la solución particular, ya que éstas se obtienen a través de la información adicional que permite asignar valores específicos a las constantes que aparecen en la solución general. Asimismo, podemos entender que la solución de una ecuación diferencial de primer orden consiste en encontrar una función o funciones que correspondan a las derivadas presentes en las ecuaciones diferenciales sobre un intervalo de solución. Y el caso particular de una ecuación diferencial de primer orden se encuentran soluciones que involucran a un solo parámetro. Y además, cuando hablamos de valores iniciales o de frontera, hablamos de condiciones dadas que la solución debe satisfacer.
Esto nos permite hallar la solución particular, ya que éstas se obtienen a través de la información adicional que permite asignar valores específicos a las constantes que aparecen en la solución general. Una vez explicados los conceptos en los que se basará el trabajo, posibles aplicaciones de estas ecuaciones diferenciales en modelos matemáticos sería la dinámica poblacional, en la cual la ecuación diferencial representa la rapidez de crecimiento de una población, la cual es proporcional a la población total en ese momento, donde su ecuación diferencial es dp sobre dt igual a k por p, siendo p la población, t el tiempo en el que se vaya a trabajar y k una constante. Otra aplicación de una ecuación diferencial a un modelo matemático sería la propagación de una enfermedad, la cual es dx sobre dt igual a kx que multiplica a n menos x, siendo n el tamaño de la población, x la cantidad de personas contagiadas y t el tiempo en el que se vaya a trabajar. Por otro lado, una aplicación más científica de las ecuaciones diferenciales a modelos matemáticos sería la desintegración radiactiva, la cual su ecuación diferencial asociada es dA sobre dt igual a k por a, siendo a la cantidad de núcleos existentes en el momento y t el tiempo en unidades que se vayan a trabajar. Una vez ya conocido las posibles aplicaciones y los conceptos, se dio a entender y a explicar métodos de solución de ecuaciones diferenciales. Se dieron a conocer los más básicos, los cuales son métodos de variables separables, método de solución de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y ecuaciones diferenciales exactas. Esto se va reflejado en la solución y los métodos que se van a usar para la aplicación realizada en el trabajo. La aplicación a trabajar es: un tanque contiene 200 litros de un líquido en el que se ha disuelto 30 gramos de sal salmuera. Encontrar la cantidad de concentrado de sal que hay en el tanque en un tiempo determinado ADT. Dicho tanque tiene conectada una manguera de entrada con una rapidez R sub E y una manguera de salida con una rapidez R sub S. Se presentarán tres casos variando la rapidez de las mangueras y cómo esto influye en la cantidad del concentrado de sal dentro del tanque. Por cada caso se plantearía la ecuación diferencial sujeta a la rapidez de las mangueras, se hallará la solución general y una particular haciendo uso de los valores iniciales. Para cada caso, el volumen inicial del líquido que hay dentro del tanque es de 200 litros, una concentración inicial de 30 gramos de sal, y por cada litro de líquido de entrada hay 1 gramo de sal. Para mayor entendimiento, A representará la concentración de sal dentro del tanque, R sub E, la rapidez de la manguera de entrada, R sub S, la rapidez de la manguera de salida, C sub E, la concentración de sal que entra al tanque, C sub S, la concentración de sal que sale del tanque, B será el volumen del líquido dentro del tanque y T el tiempo en minutos. Como primer caso tenemos que la rapidez de entrada es mayor a la rapidez de salida, siendo la entrada de 5 litros por minuto y la de salida 4 litros por minuto. Como estas velocidades son diferentes y la de entrada es mayor que la de salida, el volumen dentro del tanque aumentará. Como el volumen no es constante, es necesario tomarlo como V va a ser igual a volumen inicial más R sub E menos R sub S por T. Entonces, el volumen para este caso va a ser 200 más T. La ecuación diferencial para este sistema va a ser que el cambio de concentración de sal en el tiempo va a estar dado por la razón de cambio de entrada menos la razón de cambio de salida. Reemplazando los valores de nuestro caso y simplificando, nos queda que la ecuación diferencial a trabajar es de A sobre dt más 4 sobre 200 más t por A igual a 5. Entonces, como primer paso se hallará el factor integrante, el cual es Euler a la integral de p de t de t, y reemplazando los valores del caso será Euler a la integral de 4 sobre 200 más t de t. Resolviendo la integral nos da que la integral de 4 sobre 200 más t de t va a ser igual a 200 más t a la 4. En esta ocasión no va a ser necesario el valor absoluto, porque vemos que este resultado nos da con un exponente par, por lo cual nunca nos dará un valor negativo. Ahora simplemente reemplazamos en la estructura para hallar la solución general de la ecuación diferencial. Entonces nos quedaría que A va a ser igual a la integral de 5
por 200 más t a la 4 de t más c sobre 200 más t a la 4. Resolviendo la integral y reemplazando, nos da que a va a ser igual a 200 más t a la 5 más c sobre 200 más t a la 4. Lo cual es lo mismo que decir que a va a ser igual a 200 más t más c sobre 200 más t a la 4. Ahora se hará uso de los valores iniciales, el cual se dijo anteriormente que en el tiempo cero la concentración de sal dentro del tanque va a ser 30 gramos. Reemplazando esto en la ecuación general, nos da que C va a ser menos 170 por 200 a la 4. Por último se graficó la solución particular, la cual nos muestra que mientras transcurra el tiempo, la concentración de sal dentro del tanque aumentará. Esto tiene lógica porque la rapidez de entrada es mayor a la de salida, por ende también la concentración de sal aumentará. Se planteó que para el segundo caso, la rapidez de entrada va a ser menor a la rapidez de salida. Entonces se tomará que la rapidez de entrada va a ser 4 litros por minuto, mientras que la de salida va a ser 5 litros por minuto. Como las rapideces de las mangueras no son iguales, entonces tenemos que el volumen tampoco va a ser constante en este caso. Pero entonces el volumen final para este caso va a ser 200 menos t, porque el volumen está disminuyendo. Se plantea la ecuación diferencial, la cual nos da dA sobre dt más 5 sobre 200 menos t por a igual a 4. También se hallará la solución general por medio del método de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, que nos da como resultado una solución general de a igual a 200 menos t más c por 200 menos t a la 5. Como bien se había dicho, la concentración inicial de sal dentro del tanque va a ser que en el tiempo cero va a tener 30 gramos de sal. Entonces también se va a usar como valor inicial y se hallará la solución particular, la cual nos da a es igual a 200 menos t más menos 170 por 200 menos t a la 5 sobre 200 a la 5. Para este caso también se graficó la solución particular en la que se puede observar el comportamiento de la concentración de sal dentro del tanque. Se puede ver que la concentración aumenta hasta cierto punto, pero comienza a bajar, por lo que el volumen dentro del tanque cada vez es menor, hasta un punto en el que el tanque queda vacío completamente. Como tercer caso se tomó que las rapideces de las mangueras serán iguales, las cuales tendrán unas rapideces de 4 litros por minuto. Esto quiere decir que el volumen dentro del tanque no cambiará a medida del tiempo, es decir, va a ser una constante, entonces el volumen siempre se tomará como 200. Planteando la ecuación diferencial nos da que va a ser igual a dA sobre dt igual a 200 menos a sobre 50. Esta ecuación diferencial vemos que no tiene la misma estructura que las anteriores, entonces va a ser más efectivo y más sencillo resolverlo por variables separables. También método que se explicó anteriormente. Por este método nos da que la solución general es a igual a 200 menos k por e a la menos t sobre 50, siendo k una constante. Usando los mismos valores iniciales de los casos anteriores, se tiene que a va a ser igual a 200 menos 170 por Euler a la menos t sobre 50, la cual es la solución particular explícita. Una vez graficada la solución particular, se puede observar el comportamiento que tendrá dentro del tanque. Vemos que en el tiempo cero, la concentración de sal va a ser 30, la cual equivale al valor inicial. Se ve que mientras transcurre el tiempo, el concentrado de sal en el tanque aumentará hasta ser constante hasta cierto punto, ya que el volumen del tanque es constante. Por último, se hizo una tabla comparativa con todos los resultados de todos los casos. Se puede observar que de manera sencilla, que en el caso número 1 la concentración aumentará tanto como el tanque lo permita. En el caso número 2 la concentración aumentará hasta cierto punto, pero al salir más líquido del que entra, en el minuto 200 el tanque se vaciará dejando la concentración en cero. En el caso número 3, donde las rapideces son iguales, la concentración aumentará y llegará a un punto donde sea constante. Concluimos que a través de los resultados obtenidos, como lo son las soluciones particulares y las representaciones gráficas, nos permite tener una mejor visión de los sistemas que son aplicados en la vida real. Se pudo observar que en el mínimo cambio que ocurra en un parámetro de un sistema, ese cambiará completamente, por lo cual tendrá un comportamiento diferente, ya sea a largo o corto plazo.
Quedó claro tras el desarrollo del trabajo que al implementar estas ecuaciones en muchos problemas investigativos, ya sea de ciencia, tecnología u otros ámbitos, este problema puede reducirse a la solución de estas ecuaciones, lo cual nos recalca la importancia de las implementaciones de las ecuaciones diferenciales en modelos matemáticos.